exosomas unidos con factores de crecimiento te va súper, y activos de mesoterapia te va súper, súper bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar y básicamente hablamos de que los exosomas comprenden una terapia celular regenerativa libre de células. Ahí ves bien la diapositiva, ¿verdad? Se ve bien. Doctor, ¿tú la ves bien? Doc. Aló, aló. Doc, ¿ves bien la presentación? Está en exosomas, sí. Exacto, listo, bueno. Entonces, básicamente, ¿qué son los exosomas? Pues ahí se ve todo el componente celular. Entonces, básicamente los exosomas los podemos describir como unas vesículas extracelulares. Básicamente, el término exosoma se acuñó hace aproximadamente 30 años y quiere decir pequeña burbuja. Tiene un diámetro muy pequeñito, aproximadamente entre 40 y 100 nanómetros. Puede ser secretada en la mayoría de las células, la mayor parte de las células pueden secretar exosomas, y ahorita vamos a ver específicamente cuáles tienen mayores índices de producción de exosomas. Hay unas que producen más que otras, ¿vale? Pero básicamente la mayoría de las células pueden producir exosomas. Tienen forma esférica, tiene una estructura de membrana lipídica, está formada por membrana lipídica, o sea, una bicapa lipídica, y está recubierta internamente con proteínas. Ahorita vamos a ver los componentes del exosoma: ARN mensajero, microARN y otras sustancias como proteínas que ya vamos a conocer. Los exosomas, además de los exosomas, tenemos a nivel de biología, y eso se llama comunicación intercelular, tenemos otro tipo de estructuras muy similares, que son burbujas y son vesículas, como por ejemplo los cuerpos apoptóticos y las partículas extranucleares. Entonces también tenemos esas otras dos moléculas que son muy parecidas a los exosomas. Cuando hablamos de los cuerpos apoptóticos, básicamente son restos celulares que se forman cuando finaliza el proceso de apoptosis celular, que es la muerte celular programada, y esos restos apoptóticos contienen, que son esos cuerpos, contienen básicamente organelas celulares de la célula que ha sufrido la apoptosis, contienen citoplasma y contienen la membrana celular íntegra. Entonces, esos cuerpos apoptóticos, al igual que los exosomas, también pueden salir a la matriz extracelular y son degradados, son introducidos por otras células, utilizan también lo que les sirve y se llevan al lisosoma para ser degradados. Digamos que es una manera de comprender también un poquito los exosomas con unas moléculas similares, y las partículas extranucleares, que también tienen un comportamiento muy similar a los exosomas, básicamente son también microburbujas y se encuentran en las células. Esas partículas extranucleares, junto con los exosomas y junto con los cuerpos apoptóticos, también tienen mucha injerencia en la comunicación intercelular, ¿vale? Con funciones diferentes. Digamos que los exosomas los podemos dividir como una categoría separada, pero son un tipo de vesícula funcionalmente diferente. Entonces es lo que vamos a conocer ahorita, qué hace diferente a un exosoma. Y básicamente el exosoma tiene un comportamiento de mensajero intercelular. Entonces, cuando hablamos un poquito de la historia, entonces pues vemos que es un término que es relativamente nuevo. Se bautizó como exosoma hace 30 años, pero ya hace 50 años que se está estudiando, y empezó primero a ser visto con una definición muy similar a básicamente los cuerpos apoptóticos. Entonces se pensaba que era producto de la apoptosis y la degradación celular. Sin embargo, ya después, aproximadamente en 1987 se le acuñó el término de exosomas, porque pues se dieron cuenta que no era sencillamente un cuerpo apoptótico. Por eso te decía al principio, te mencionaba el cuerpo apoptótico
junto con los restos nucleares y junto con el exosoma. Porque en un inicio esos tres se definían como una misma cosa y era básicamente restos celulares. Pero ya luego, esos años, en 1987, se descubrió que el exosoma tenía una función muy importante como mensajero intercelular, ¿vale? Y se reconoció en un estudio de reticulocitos. Entonces, estudiando reticulocitos, pues se dieron cuenta que esas burbujas, esas pequeñas burbujas, no eran sencillamente unos restos celulares. Ya en 2006 se descubrió en la Universidad de Gotemburgo el cargamento de ARN mensajero. O sea, en el 2006 se dieron cuenta que esos exosomas contenían proteínas de la membrana celular y contenían además información genética dentro de ellas. Entonces ya ahí empezó a cambiar ese rol de los exosomas y se empezó a estudiar mucho más a profundidad y pues es lo que tenemos ya todo ese desarrollo desde 2006 hasta el día de hoy. Sin embargo, todavía falta mucho por estudiar de los exosomas para sacar su verdadero potencial. Y el verdadero potencial de los exosomas está básicamente dirigido hacia la medicina regenerativa y hacia la oncología, porque ahorita vamos a ver cómo se forma y se ha encontrado que esos exosomas tienen un papel fundamental en el proceso de metástasis. Entonces, lo primero que sale, que no es la célula cancerígena en sí la que va al órgano de primera mano, sino esa célula cancerígena, esa célula tumoral, lo primero que hace es enviar el exosoma hacia el tejido diana, donde quiere hacer la metástasis, para que ese exosoma vaya preparando el tejido para que llegue la célula cancerígena. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que contiene y por qué, digamos que tiene ese rol fundamental en la oncología. Bueno, en cuanto a la biogénesis del exosoma, entonces, que es básicamente cómo se forma un exosoma. Entonces, allí vamos a irnos un poquito más hacia la biología. Entonces, vamos a recordar un poquito los procesos biológicos como endocitosis, fagocitosis, vamos a ver la importancia de las organelas intracelulares, como por ejemplo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y el lisosoma, que juegan un papel muy importante en la biogénesis del exosoma. Entonces, ¿cómo se forma un exosoma? Entonces, vamos a irnos a lo que es, y tenemos por aquí, que es una célula. Entonces tenemos por acá el espacio extracelular, la membrana celular que está formada por la bicapa lipídica y lo primero que vamos a tener es un estímulo a nivel de la matriz extracelular. Entonces el primer paso de la biogénesis de un exosoma es básicamente el proceso de endocitosis. Entonces que en el proceso de endocitosis tenemos que hay una molécula que se pone en contacto con la célula. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese contacto, que se hace de diferentes formas, y lo primero que hace la célula es identificar esa sustancia y decir, hombre, esta sustancia se puso en contacto con un receptor de la membrana o con una proteína de la membrana o con un lípido de la membrana y yo la necesito. Entonces lo primero que hace la célula es tomarla a través de la membrana celular, como lo vemos por aquí, y la introduce en su interior, en el citoplasma, por medio de un proceso de endocitosis. Entonces, cuando ya se produce ese proceso, como lo vemos aquí, de endocitosis, lo que sucede es que ese material ingerido se engloba en forma de una vesícula endocítica y se fusiona con lo que tenemos por aquí, que es un endosoma temprano. Entonces, esa vesícula se va a introducir en el citoplasma, va cargada con la información que ella lleva, y ahorita vamos a ver más adelante que ella puede contener proteínas, puede contener lípidos, contiene ARN mensajero, contiene microARN necesario para producir un estímulo en la célula a la cual ella va a llegar, o la célula diana. ¿Listo? Entonces, cuando ya ella digamos que tiene esa introducción como vesícula después de la endocitosis, está dentro del citoplasma, se va a fusionar con un endosoma temprano. O decimos también que el mismo endosoma, entonces ahí van cambiando los conceptos. ¿Por qué se llama endosoma? Porque entra por endocitosis.
Entonces, para yo poder hablar de exosomas, primero tengo que comprender qué es un endosoma. Entonces, dentro de la célula se le conoce como endosoma. Ese primer endosoma temprano, listo, que trae esa información genética, entonces se encuentra cerca de la membrana celular. Entonces, cerca de la membrana celular, él tiene una interacción con el retículo endoplasmático. Entonces, el material endocitado, que es lo que trae desde la endocitosis, cuando se une con la membrana celular, ese material endocitado puede seguir dos caminos. Entonces, aquí lo tenemos. En la fusión, él puede seguir, este es el material endocitado, se introduce dentro del citoplasma, él puede tener dos caminos. Entonces, un camino es ser reciclado por medio de las vesículas de reciclaje, aquí las tenemos, y volver al mismo dominio de la membrana, o sea, se devuelve a la membrana o se utiliza sus productos en el retículo endoplasmático o en el aparato de Golgi, o sigue la ruta del endosoma tardío, que lo tenemos aquí, es decir, se queda dentro de la célula, se aprovecha el material que lleva o se va hacia el endosoma tardío para ser degradado. Entonces acá vemos la ruta. Si pasa el endosoma tardío, vemos que además el aparato de Golgi va a llevar algunas proteínas y si no se necesitan, o la célula considera que no necesita esos productos para su metabolismo, para sus funciones vitales, o tampoco necesita enviarlas, entonces la envía al lisosoma para ser degradados. O el siguiente paso es, ok, voy a enviar, utilizo esta información que me trae este endosoma, lo utilizo acá, lo utiliza el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático, voy a agregar nuevos factores de crecimiento, voy a agregar proteínas, voy a agregar lípidos y los voy a enviar en el endosoma tardío, entonces se convierte básicamente en una vesícula, en una estructura multivesicular. Entonces mira que acá este endosoma tardío o multivesicular se le agregan, míralo como ven acá, se le agregan otros factores de crecimiento, se le agregan proteínas, se le agrega ARN mensajero, microARN de la célula y son enviados aquí, la flechita, son enviados, se acercan nuevamente a la membrana celular, ¿vale? Y se forma, ahí se internalizan proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y parte del citosol de la propia célula y se va como exosoma. Entonces, eso es lo que se forma con el exosoma. Entonces, el exosoma trae tanto información de una célula exterior que se introduce a esta célula por endocitosis, más la información de la propia célula y se envía al espacio, a la matriz extracelular, para ser enviado a otras células y producir una serie de estímulos que ya vamos a ver acorde a la función de cada célula, ya vamos a ver para producir un efecto ya sea de proliferación celular, de estimulación, de angiogénesis, de formación de nuevas células, puede ser también para proliferación celular, para regeneración tisular. Entonces ya cada exosoma va acorde al tejido donde quiere llegar y la función que quiera ejercer. Bueno, entonces, siendo así, los exosomas básicamente contiene ARN complejo y contiene proteínas. Se secreta en todos los tipos de células. Vamos a ver ahorita que hay otras células específicas que producen mucho más exosomas y los podemos encontrar además en fluidos corporales como en la sangre, la saliva, la orina, el líquido cefalorraquídeo, la leche materna y también podemos encontrar parte de exosomas en el semen. La función de ellas, de los exosomas, básicamente es comunicación intercelular y regula procesos biológicos. Lo utilizamos en medicina estética porque estos exosomas ayudan a regenerar la piel y a mantenerla saludable y joven. Es uno de los principales tratamientos que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si hasta ahí tengas alguna duda. No, todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poquito. Me voy a quedar en esta diapositiva porque ya aquí vamos a ver en la siguiente la composición. Pero entonces es muy interesante ver en la biología
con diferentes organelas con esos endosomas. Entonces recuerda que primero ese endosoma, porque viene por endocitosis, tiene los diferentes procesos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el endosoma temprano, que es el que está cerca de la célula, míralo aquí, cerca, perdón, de la membrana celular, recién acabadito de entrar por endocitosis. Con lo primero que él se va a relacionar básicamente va a ser con el retículo endoplasmático, que es la organela que está más cerca de la membrana celular. Entonces, por definición, vamos a tener que el endosoma temprano se encuentra cerca de la membrana celular. Entonces, allí se va a relacionar de la siguiente manera con el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático lo que va a hacer en ese momento en el endosoma temprano, aquí tenemos, mira acá cómo se ve la comunicación entre el endosoma temprano y el retículo endoplasmático. Básicamente, el retículo endoplasmático va a cargar proteínas motoras a la membrana endosomal. ¿Listo? Y ella se va a ir hacia diferentes partes de la célula y hacia otras células cuando ya se convierta en exosoma. Entonces, en toda la formación del endosoma temprano siempre va a haber esa relación con el retículo endoplasmático, porque ya sabemos por definición que el retículo endoplasmático es el encargado del movimiento básicamente de proteínas a nivel intercelular y además él también moviliza otras moléculas. Y el endosoma lo que va a hacer es prepararse, cargarse esas proteínas para llevarlas al exterior y comunicar a las diferentes células o llevar la proteína donde una célula de un tejido específico que la necesite. Entonces, básicamente, lo que va a hacer todo ese complejo del aparato de Golgi es la plataforma. Esto que vemos aquí es la plataforma desde la cual la vesícula se empieza, esa vesícula, ese endosoma temprano que se va a convertir en exosoma, se empieza a preparar para llevar información hacia los diferentes compartimientos dentro de la propia célula y como comunicación extracelular. Bueno, también tenemos que ese endosoma temprano, que es la primera parte del endosoma, que es cuando él entra y se queda cerquita de la membrana. Entonces, recordemos que el endosoma es el precursor del exosoma, por eso tenemos que hablar obligatoriamente de él. Entonces, también se relaciona el endosoma temprano con el aparato de Golgi, que aquí, infelizmente, no vemos el aparato de Golgi, pero se relaciona también. Entonces, el endosoma temprano se encuentra cerca de la membrana plasmática, como ya lo vimos, y lo que va a hacer es modificar y el aparato de Golgi lo que va a hacer es modificar y empaquetar sustancias hacia el lugar del destino. Entonces, el aparato de Golgi lo que va a hacer básicamente es enviar información que no es para la propia célula, sino para otras células porque quiere generar un estímulo diferente. Entonces, siendo así, el aparato de Golgi básicamente se encarga de recibir, modificar, empaquetar y también enviar proteínas y lípidos, además, a diferentes células. Por eso se le conoce también como complejo de Golgi para ella misma y especialmente para las células externas. Entonces, ahí vemos. ¿Qué pasa luego? Cuando ya el endosoma temprano se ha relacionado con el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, entonces viene un proceso que es este que está aquí en el medio, que se llama maduración endosomal. La maduración endosomal básicamente es el proceso por medio del cual el endosoma se va a convertir de endosoma temprano a endosoma tardío. Es decir, que ya ese endosoma recibió y entregó información que traía él, recibió información propia de la célula, la entregó de otro lugar hacia la propia célula, entonces ya empieza a madurar. Entregó, recibió, entonces se vuelve de endosoma tardío, de endosoma temprano pasa a ser endosoma tardío. Y así se desplaza desde la cercanía de la membrana celular y ya se internaliza mucho más en el citosol de la célula. De hecho, que tiene una ubicación un poco más perinuclear, donde se acerca mucho más a los lisosomas y si digamos que el destino de ese endosoma que entró es no convertirse en exosoma, sino
utilizar las sustancias que le sirve y ser desechado, entonces se va a fusionar con el lisosoma. Entonces, los endosomas básicamente son vesículas y túbulos interconectados, las encontramos en las células animales y contiene todo el material, como ya dijimos, que viene captado del exterior de la célula y interacciona con todo el sistema endosomal, que incluye el aparato de Golgi y que incluye los lisosomas y la vacuola central. Entonces, durante esa maduración se destinan las proteínas, si son para las células, si son para afuera o si van a ser lisadas, ¿vale? Básicamente eso es lo que es el proceso de maduración endosomal. ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia estructural también entre un endosoma temprano y un endosoma tardío. Ya el endosoma tardío, además de que ya se ha decidido cuál va a ser su destino, ya ha intercambiado, ha entregado su información y ha recibido información de la célula propia, entonces ya lo que va a hacer es que también cambia el pH. Entonces el pH del endosoma tardío es un poco más ácido que el del endosoma temprano. ¿Por qué? Porque ya él se empieza a preparar para recibir las enzimas hidrolíticas del aparato de Golgi. Entonces ya esas enzimas son las que van como tal a degradar lo que no sirve. Si no sirve en su totalidad, como vemos acá, se va hacia el lisosoma, o si sirve parcialmente, lo envían como un exosoma. Entonces, estas enzimas también se encargan de degradar los fragmentos celulares que vienen de afuera. Es una cadenita. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se forma el exosoma, que estamos viendo este proceso, para poder decir, wow, ¿por qué el aparato de Golgi va a enviar enzimas para degradar fragmentos celulares? Porque sabemos que ese endosoma que entró por endocitosis trae información extracelular, entonces que no es propia de la célula. Por eso lo que no sirve, que viene extracelular de otras células, el lisosoma y todas esas enzimas hidrolíticas pues lo deben degradar porque pues no son propias de su célula y utiliza solamente lo que le sirve. Entonces, el endosoma tardío, acá, también se va a relacionar especialmente, ya no tanto con el retículo endoplasmático, sino con el aparato de Golgi como tal. Entonces, el aparato de Golgi lo que va a hacer es introducir vesículas. Entonces, por eso es que se le llama endosoma tardío o multivesicular, porque el aparato de Golgi, que está ya más centralizado en el citosol de la célula, va a enviar muchas vesículas al endosoma tardío. Y el endosoma tardío también va a enviar vesículas con información genética, con proteínas, con lípidos, con factores de crecimiento, las envía de vuelta también hacia el aparato de Golgi. O sea, es una ida y una llegada de información. Bueno, entonces, básicamente el aparato de Golgi recibe información, modifica, empaqueta, envía proteínas y lípidos. O sea, él es el encargado de empaquetar, recibe, pero también su función importante es empaquetar proteínas y lípidos que van a cargar el endosoma tardío para que posteriormente salga en forma de exosoma. Finalmente, la última relación que tenemos con el endosoma tardío va a ser con el lisosoma. Entonces, los endosomas tardíos se transforman en lisosoma luego de que se introducen las enzimas hidrolíticas por parte del aparato de Golgi. ¿Listo? Entonces ya vimos que se transforman básicamente esas proteínas. Él lleva proteínas, carga con lípidos, pero también le traslada enzimas hidrolíticas, y cuando él las recibe en su totalidad, con su pH un poco más ácido, se va a convertir en un pequeño lisosoma que se une al propio lisosoma de la célula. Y pues ya sabemos que en esa fase, básicamente, el endosoma lo que va a hacer es hacer fagocitado, hacer lisado, porque ya no se va a utilizar más, se destruye la información que él trae, se usó lo que debía usar, proteínas, ARN mensajero, factores de crecimiento, pero la célula consideró que ya no la va a necesitar. Entonces, como él trae información de otras células, membrana celular de otras células, sencillamente entra al lisosoma y son degradadas en el interior celular, y es lo que ya luego se desecha por parte de la célula. También pueden traer esos endosomas, pueden venir con bacterias y otras sustancias que la célula quiera lisar. Entonces, esa es la función del lisosoma. Y ya finalmente, cuando se decide, listo,
sacó o puede sacar parcialmente la información que no le sirve al exosoma, se va hacia el lisosoma y luego ese endosoma tardío se convierte en exosoma. Entonces ya ahí es un proceso en el cual ese exosoma lleva toda la información genética que le ha cargado, recuerda, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y se fusiona con la membrana celular nuevamente, entonces ya se hace una integración de lo que él traía con la información de la célula donde se presentó ese proceso de maduración endosomal, que es básicamente ya el final del proceso de la formación del exosoma. ¿Listo? Entonces ahí creo que hablamos un poquito de lo que, básicamente que es muy importante comprender esto, porque todo el mundo habla de exosoma, 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 pero pues poco se conoce de la biología para uno saber bien por qué están tan, digamos que tan famosos y tan, mejor dicho, súper de moda, no solo en medicina estética, sino también en medicina regenerativa y en tricología. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta ahí, Doc? No, ni una, perfecto todo. Listo. Entonces ya al final tenemos, así como lo ves acá, que está bastante resumido, entonces ese cuerpo multivesicular, que recuerda que recibió las vesículas del aparato de Golgi, listo, libera vesículas endosómicas y se convierte en el exosoma. Entonces el exosoma básicamente ya va cargada de toda la información genética de esa célula. Bueno, entonces ahora, en cuanto ya conociendo la biogénesis del exosoma, cómo se forma, entonces vamos a conocer la composición. Entonces, en cuanto a la composición, básicamente, pues obviamente ya conociendo todo el proceso de biogénesis, vamos a ver que el componente principal de un exosoma, ¿cuál va a ser? Pues la bicapa lipídica. Entonces, la bicapa lipídica mide básicamente el tamaño de un exosoma que el 80%, bueno, digamos que el 60% es bicapa lipídica, va a tener un tamaño entre 40 a 120 nanómetros. Vamos a tener también proteínas, ya lo vimos en la biogénesis, vimos que básicamente lo que hace el aparato de Golgi es empaquetar proteínas y lípidos para enviarlas, cargarlas en el endosoma y que salgan en el exosoma. Y contiene otras proteínas, contiene también la información genética, ARN mensajero, ADN transcriptasa, contiene microRNA, contiene DNA mitocondrial, proteínas específicas y únicas según la célula de origen. ¿Por qué? Porque fue la interacción que él hizo con el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático de la célula la célula que hizo el proceso de maduración endosomal. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, ya vimos, prácticamente ya lo vimos, porque el proceso de endocitosis es como hace efecto un exosoma. Entonces, el mecanismo de acción básicamente se da a ese exosoma, que lo vemos por aquí, ya después de todo este proceso, ¿sí?, de maduración endosomal, sale al espacio extracelular con toda la información que ha querido introducir la célula la célula que dio el proceso de maduración endosómica. Entonces ya ahí se libera el exosoma, que por eso se le llama, que son las pequeñas burbujitas. Dime, Doc. Doc, una pregunta. Claro. Ahí se forma un endosoma temprano, pero yo veo que, o sea, lo que sale no sería como la membrana que lo recubre, sino lo que está dentro, que Claro. son lo que son las vesículas. Esos son los exosomas, ¿cierto? Exactamente, por eso hablamos del proceso de maduración endosomal, porque es que, por eso te decía, es imposible hablar de exosoma sin hablar de endosoma, porque el endosoma es cómo se forma el exosoma. Entonces, aquí tú tienes el endosoma temprano, aquí él entra por endocitosis, vamos a hacerle resumen, entra por endocitosis, ¿vale? Viene de otro lado, o sea, él es un exosoma, o puede ser una proteína sola, o puede ser un lípido solo, o puede ser un factor de crecimiento solo. Pero eso se unió a la membrana de esa célula y la membrana la introduce por endocitosis. A lo que la produce por endocitosis se forma la primera vesícula, que es el endosoma temprano.
¿vale? El endosoma temprano entonces va a interactuar con el retículo endoplasmático, intercambian proteínas, intercambian información, luego de la primera fase de maduración, ese endosoma temprano, cuando ya se utilizó básicamente la información que él traía, entonces se convierte en endosoma tardío. Cuando ya es endosoma tardío, recibe las proteínas empaquetadas del aparato de Golgi y lípidos del aparato de Golgi y cambia el pH. Entonces, cuando cambia el pH se vuelve más ácido porque además el aparato de Golgi le envía las enzimas hidrolíticas para que empiece ese proceso ya de lisis en el lisosoma. Entonces, ¿te acuerdas que ahí te decía? Hay dos caminos. Uno, se va por completo hacia el lisosoma, se degrada y ya se va a la digestión de la célula. Dos, puede que no se vaya al lisosoma, sino que además el aparato de Golgi lo carga de vesículas, que son todas estas que tú ves aquí, lo llena de vesículas con información propia de la célula, donde está produciéndose esa fase o ese proceso, valga la redundancia, de maduración endosomal, y ahí esas multivesículas que le envía el aparato de Golgi lleva la información de la célula. Y entonces un camino es o se alisa u otro camino se va hacia la membrana celular, se envuelve de la membrana celular, además que recuerda que el lisosoma degrada, sí va a degradar, si es un exosoma que viene de otro lado, va a degradar la membrana plasmática de la célula de donde viene, o sea, lo que no es de ella, lo que no corresponde a su información propia, lo degrada. Y luego saca las vesículas que le interesa enviar, puede ser factores de crecimiento, puede ser proteínas, puede ser lípidos, ARN mensajero, microRNA, ADN mitocondrial, y lo lleva en forma de multivesículas. Y cuando ya ella se fusiona aquí en esta fase con la membrana celular propia, la membrana celular propia envuelve esa información y es donde se forma el exosoma. Capisci? No, sí, yo había entendido, era lo último lo último que dijo fue que el mismo envuelve o sea, con las vesículas para formar exosomas. Esa era la partecita que hacía. Exacto. Las vesículas, esas vesículas que tú me preguntas, las envía, o sea, las manda el aparato de Golgi, pero el lisosoma degrada lo que él traía antes y lo envuelve la membrana celular de esa célula. Ok, perfecto, eso era. Exactamente. Entonces va por la información que la célula quiso enviar y va envuelta en su membrana celular. Y eso es lo que forma el exosoma. ¿Vale? Entonces, esa es digamos, el exosoma. A la final, cuando uno habla de exosomas, es sencillamente el producto de un proceso final. Entonces, por eso hablar simplemente de exosoma así no se puede, porque hay que ver de dónde salió ese exosoma para poder entender qué es lo que va a hacer. Bueno, entonces, por eso es que cuando hablamos de composición, decimos, que ahí fue donde surgió tu duda, hablamos de que su principal componente es la bicapa lipídica de la célula de origen, porque es lo que lo envuelve y lo saca, ¿vale? Entonces, el tamaño básicamente de los exosomas es entre 40 y 120 nanómetros, además de la membrana celular o la bicapa lipídica, contiene proteínas, ácidos nucleicos, RNA mensajero, microRNA, DNA mitocondrial, que es la información de la célula de origen, proteínas específicas y únicas según la célula de origen, que es la función de las organelas celulares, que son las que deciden qué toman y qué mandan. ¿Listo? Bueno, entonces allí ya cuando vemos cómo fue todo ese proceso, pero te dices que un ciclo. Entonces, a la final cuando decimos cómo se forma el exosoma, se forma por endocitosis. ¿Cómo interacciona? Por endocitosis. Entonces, la endocitosis se puede dar mediante, entonces como el exosoma salió ya con la información, recubierto con la membrana celular de la célula origen y con toda la información genética y digamos que proteínas y todos los nutrientes de esa propia célula, entonces sale a la matriz extracelular y empieza a viajar. Ella lleva la información genética, ella lleva la información de
la célula de origen hacia dónde quiere enviar esa información, por eso es un trabajo de comunicación intercelular. Y cuando ella se basa en la matriz extracelular, entonces llega al tejido diana donde la mandaron. Mira, yo te llevo un mensaje, doctor, necesito que le digas a Luis esto. Entonces tú te vas, coges tu carro, te vas por la 72, llegas a Womiski y llevas mi mensaje. Entonces, eso básicamente es lo que hace el exosoma. Cuando ya llega donde quiero dar el mensaje, entonces la interacción se da, volvemos otra vez al principio, por endocitosis. Entonces, básicamente, el mecanismo de acción y cómo ella se relaciona con las otras células es por endocitosis. ¿Cómo se puede dar esa endocitosis? Que básicamente la endocitosis es la adhesión de un exosoma, de una proteína, de un lípido, de cualquier tipo de producto con la membrana celular de la célula diana. Eso se puede hacer por medio de ligandos a lípidos. Entonces recordamos la configuración de la membrana celular que está formada por los fosfolípidos, por la bicapa lipídica, pero nos acordamos, yo me acuerdo cuando vi biología que ella además de tener los fosfolípidos tiene también lípidos. Entonces nos acordamos en biología que los lípidos se ven como, aquí tengo los fosfolípidos, la bicapa lipídica, y el lípido es como una cúspide que sale, sobresale de la bicapa y sobresale en el citosol. Entonces también por esos lípidos se hace comunicación intercelular. Se puede internalizar vía captura endocítica, que fue lo que vimos al principio, cómo se forma por endocitosis, que es ya básicamente la internalización de ese exosoma. Entonces lo que hace la célula diana cuando se une el exosoma es su membrana celular, la recubre y la introduce. Y vemos todo ese proceso que ya vimos, se convierte nuevamente ese exosoma, pasa a ser endosoma y se da todo ese proceso de maduración endosomal, se produce, entonces ahí ya podemos ver, entonces claro, él lleva la información genética, la bicapa lipídica de otra célula, entonces ahí el lisosoma degrada la información de la otra célula y si la necesita sacar, vuelve y la saca como exosoma, pero ya con su membrana propia. ¿Listo? Fusión directa de las vesículas con la membrana celular. Entonces, a veces los componentes son muy parecidos y ella pasa directo, se internaliza en el citosol y se da todo ese proceso de maduración endosomal y se utiliza la información y se vuelve a enviar. Bueno, entonces la carga del exosoma es liberada dentro de la célula diana y así es como modula la fisiología de la célula diana. Entonces, a la final el exosoma lo que va a traer es información de otra célula, de otro tejido, para que ese tejido haga algo que el otro tejido necesita que haga, o tal vez se enviaron señales químicas y el tejido diana le dice al tejido, al tejido mensajero, le dice, oye, necesito la proteína tal, necesito el lípido tal, porfa, mándamelo. Entonces lo envía porque ella lo pidió. Esa es la comunicación intercelular. Es un tema, la verdad, muy bonito. Bueno, entonces, entramos a las funciones del exosoma. Básicamente, participa obviamente en la comunicación intercelular, en el transporte de proteínas, transferencia intercelular de moléculas, como ya lo habíamos mencionado, mediación en la respuesta inmune, participación en la proliferación y en la diferenciación celular. Esas básicamente son las funciones que tienen nuestros exosomas. Y bueno, cuando ya hablamos del sistema Vitech, básicamente, tengo por aquí, espérame un segundito, me devuelvo. Ajá. Entonces, mira que acá, en esta primera diapositiva, nosotros vamos a ver, recuerda que yo te había mencionado que todas las células tienen la capacidad de producir exosomas, pero no todas producen exosomas en la misma proporción. Entonces, aquí vemos básicamente cuáles son las células que van a producir en mayor proporción los exosomas: linfocitos B, células dendríticas, mastocitos, linfocitos T, plaquetas, células de Schwann. Recuerda que hablamos también de las células tumorales, que los exosomas tienen un papel importantísimo en todo el proceso de metástasis en oncología. Y el esperma y la leche materna también contienen exosomas, producen exosomas. Bueno.
Listo. Entonces, Doc, no sé si en cuanto al tema de biología molecular y esto, ¿tienes alguna duda o ya seguimos? No, todo perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a entrar sí en materia sobre los exosomas del sistema Vitech. Entonces ya vimos la complejidad de un exosoma, es decir, que utilizar un exosoma de origen humano podría ser un poco riesgoso para la salud de cualquier persona, porque estaría, o sea, el proceso que hay que hacer de ingeniería genética es tan grande que sería un exosoma costosísimo porque habría que sacar toda la información genética y yo no sé si una persona esté incubando un tumor, lleva exosomas y puedo incluso generar un estímulo para que se forme un tumor, ¿vale? Entonces, por eso es que es un poco delicado. Por eso el sistema Vitech, digamos que te da ese rango de seguridad en los exosomas porque son exosomas de origen sintético, no son de origen humano ni son de origen animal, son de origen vegetal. Entonces, los Vitech lo que hace es tomar los exosomas que produce el núcleo de manzana y el núcleo de manzana tiene bueno, digamos no pequeña, una especificidad muy importante o una afinidad con las células humanas. Entonces, por eso es que se utiliza del núcleo de manzana y tienes la tranquilidad de que no estás enviando ningún factor de crecimiento humano, ningún factor tumoral, no estás enviando absolutamente ninguna información genética de origen humano en esos exosomas. Vale, ahora hay exosomas que son humanos, pero como te digo, ese está todavía, el tema de los exosomas es un tema que recién tiene 50 años de que se empezaron a descubrir, todavía falta muchísimo más, pero sí se prevé un futuro muy brillante para los exosomas de origen humano, pero el proceso de ingeniería genética tiene que ser muy grande para limpiar el exosoma de contenido genético animal. Perdón, humano. Está mi perrita molestando. Bueno, entonces, es el primer sistema cosmecéutico avanzado y tiene el famoso PDRN, que son los polinucleótidos. Entonces, estamos hablando de los polinucleótidos que son muy específicos en medicina estética para estimular el tejido y producir un efecto de regeneración tisular. Entonces, estamos hablando de que no solamente estamos llevando exosomas, sino que además tiene polinucleótidos agregados que me va a generar una regeneración tisular no inflamatoria. Por eso es que es un producto con muy bonitos resultados a nivel de medicina estética, especialmente por los polinucleótidos. Ya cuando hablamos de otro tipo de terapias, como terapia del dolor, de regeneración tisular, ya digamos que no necesitamos tanto los polinucleótidos como el efecto que buscamos en medicina estética. Bueno, entonces, el sistema Vitech está conformado por polinucleótidos básicamente de alto peso molecular en un 2%, que es lo que le va a potencializar los resultados en medicina estética para que tengas los efectos de luminosidad, para que tengas los efectos de firmeza en la piel y en cuanto a la fibra capilar también va a engrosar la hebra y va a hacer que el pelo se vea mucho más turgente que el cabello anterior, antes de la estimulación. Los exosomas, lógicamente sintéticos, tienen además oligopéptidos, entonces esos oligopéptidos te van a nutrir el tejido donde tú lo vas a colocar, tiene acetildecapéptido y tiene células madre de origen vegetal que van a hacer ese efecto de estímulo mitótico que vamos a buscar en diferentes patologías dermocosméticas y también en tricología, porque a la final lo que queremos es estimular la proliferación del folículo piloso para que aumente el volumen y el grosor del pelo. Bueno, esto es lo que contiene el vial. Entonces vemos que la cajita que tenemos por acá está formada por 5 viales que contienen los exosomas y los polinucleótidos, el PDRN, y además contiene 5 mascarillas, que es esta la mascarilla de gel, que
además la vamos a utilizar para nutrir, es como el sellado del tratamiento. No contiene exosomas porque los exosomas son para inyectarlos, pero contiene polinucleótidos que te va a hacer cuando ya tú haces una terapia, por ejemplo, de micronirol, de nanopor, no sé, ¿tú tienes nanopor, Doc? No, yo no uso. Dermapen. Sí. Bueno, el nanopor la verdad es que es como, es chévere y todo, pero pues comparado con un dermapen es bastante costoso. Entonces, bueno, que tiene el efecto, como vamos a hacerlo, vamos a hacer una aplicación intradérmica. Yo les sugiero utilizar los intradérmicos y además sellar con terapia de micronirol, porque las microagujas, el micronirol va a generar esos canales que va a hacer que cuando tú apliques la mascarilla penetre por los canales que abrió el nanopor o el dermapen. Entonces, tienes los polinucleótidos de bajo peso molecular y en una concentración un poco menor, porque es tópico, que el propio vial de Vitech. Tiene tripéptido de cobre que ayuda full con la luminosidad y la lozanía de la piel. Tiene polisacáridos de la baba de caracol que tiene un efecto espectacular en el rejuvenecimiento y la luminosidad de la piel y en la firmeza de la piel. Tiene ácido hialurónico libre de bajo peso molecular que te va a inferir en la hidratación de esa piel, pero como te digo, apliquen con Dermapen, con micronirol para que el activo penetre, porque si no, nada más hacemos aplicaciones intradérmicas, entonces la penetración no va a ser tan fuerte como cuando yo tengo aplicado el Dermapen y tengo todos los canales abiertos para que esa mascarilla de gel penetre. Y además contiene también aloe vera, que te va a dar un efecto calmante. Igual, la verdad es que estos factores, estos exosomas no producen tanta inflamación, muy mínima. Entonces, hablar de que, ay, no sé, la inflamación es full marcada, entonces el aloe vera, o sea, la verdad es que es un lujo el aloe vera porque es un producto que no es tan inflamatorio. Bueno, en cuanto a las aplicaciones clínicas, entonces vamos a tener un uso especial en belleza y rejuvenecimiento de la piel, como lo hablamos. Tú lo puedes utilizar en cualquier paciente. Todos los pacientes que se quieran aplicar exosomas para mejorar la calidad de la piel, bienvenido sea. O sea, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿vale? Ya lo puedes utilizar también en patologías dermocosméticas, como por ejemplo lo puedes trabajar en pacientes con melasma, hiperpigmentaciones, secuelas de acné, queloides. Sin embargo, siempre les dejo claridad. O sea, los exosomas es una terapia muy completa, muy bonita, y tiene una tecnología bárbara, porque pues viste todo lo que hay de biología aquí involucrado, pero no es lo único. O sea, si yo quiero resolver todo a punta de exosomas, pues no lo voy a hacer, pero yo sé que tú eres un médico súper juicioso, estudioso. Entonces, por ejemplo, si tienes un melasma, tú sabes que exosoma te va a ayudar, sí, claro. Pero si tú no utilizas un peeling, si no haces tratamiento despigmentante, si no das tratamiento ambulatorio, pues en verdad el paciente va a sentir que va a perder la plata si nada más le pones exosomas. Lo mismo que en las secuelas de acné, lo mismo que en los queloides, hay que conjugar con otros tratamientos para que sea mucho más potente. En cuanto a la terapia capilar, tiene muy buenos resultados en alopecia areata y alopecia androgénica. En verdad, son resultados muy buenos, como te digo, en cuanto a la proliferación del folículo piloso y en cuanto al engrosamiento capilar, porque a veces hay pacientes que tienen alopecia, pero la hebra del pelo es muy delgadita. Entonces casi no ayuda a que sea más gruesa y obviamente el cabello se ve abundante. En la regeneración y reparación de heridas y úlceras también es muy bueno y lo puedes utilizar también como complemento en, no sé si haces tratamiento de úlceras, de pronto de cicatrices, de cirugías, de verdad que tiene resultados muy bonitos, pero como siempre, combinando terapias. Bueno, esto ya tú lo sabes, voy a ser muy rápida en esto, pero lo que pasa es que a veces hay colegas que
bueno, como esto se ve de pronto en primero semestre, eso se olvida. Pero entonces es importante, lo que yo voy a hacer básicamente es a recordarte, yo sé que tú lo tienes súper claro, las capas de la piel y por qué yo les sugiero la aplicación con aguja de 4 milímetros y además con Dermapen. Entonces, básicamente, sabemos que la piel sencillamente, a veces la gente cree que nada más yo me aplico algo y ya. No, o sea, yo tengo que conocer muy bien y sé que tú lo conoces muy bien, cómo está constituida la piel para yo saber cuál es la mejor forma para aplicar estos exosomas y lo que nosotros queremos junto con Wominsky es que ustedes tengan unos resultados bonitos, porque nada vale uno enseñarles superficialmente cosas, entonces tú después no le vas a comprar más exosomas a Luis, porque hace, ay no Luis, yo solo pongo ahí, eso no me sirve mucho, pero en cambio si tú hacemos énfasis en cómo es el tejido y cómo debemos aplicarlo, tú te vas a enamorar porque de verdad que estos resultados son muy bonitos en todos los pacientes, desde los más jóvenes hasta los mayores. Obviamente los mayores, ya tú sabes, por todo lo que hemos estudiado de fisiología del envejecimiento, que hay que combinarlos con otros tratamientos. Por ejemplo, encontramos en Wominsky un protocolo súper bacano, que es la aplicación combinada de Duraform con los exosomas. Tienes un resultado espectacular en la piel y en la composición del tejido. Entonces es un protocolo que funciona muy bien. Ahorita le dice, Luis, ya te compartió los videos de Duraform, ¿no? No los he visto. ¿Qué mal, Luis? Ay, Luis, pero no los vi. Ahorita reviso a ver. Lo que pasa es que como a veces envían propaganda. Pero bueno, y ahorita reviso. Revísalo. Lo que pasa es que ellos a veces tiran, exacto, como te dices, propaganda y uno no sabe. Yo te entiendo, pero a veces me manda un poco de cosas y yo ni leo nada porque es como compra el producto y es uno como que, pero sí, revísate bien porque hay un video de aplicación. Tú ya estudiaste súper bien bioestimuladores con nosotros, vas a comprenderlo fácilmente, es súper sencillo, solamente que es como una combinación entre aplicación de ácido hialurónico en puntos de anclaje con como una aplicación como de Sculptra, por ejemplo, para poner una similitud. Pero cuando tú combinas Duraform, que tiene ácido hialurónico, con la policaprolactona, que tiene un efecto mucho más largo en cuanto a la colágenogénesis que el mismo ácido poliláctico y que la misma hidroxiapatita, con un rango de seguridad mucho mayor, tú estimulas en los tejidos profundos donde sabes que el exosoma de pronto no va a hacer mucha cosa, tú estimulas con el Duraform los planos profundos y estimulas la piel donde tú sabes que vas a tener ese proceso de mitosis y que lo vas a estimular con los exosomas. Wow, los resultados de verdad que son increíbles. Y esa dupla de los exosomas de Vitech con el Duraform, de verdad que te va a dar resultados muy bonitos. Y entre más joven sea el paciente, mucho mejor van a ser los resultados. Bueno, te doy un tip para que sigas haciendo plata. La propina es voluntaria. Ay, Dios. Mentira. Te hablo así porque o sea, estamos en confianza. No, yo sé, me da risa su chiste. Bueno, entonces ya sabes que lo primero es la capa cutánea. Entonces, por eso es que yo les digo, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque, hombre, si tú aplicas la mascarilla de gel, ya, el manto cutáneo no te va a dejar que eso penetre en profundidad, porque tienes una mezcla hidrolipídica allí que su función es generar una barrera protectora. Entonces, por eso es que es preciso que ustedes apliquen profundo el exosoma y que después lo apliquen con micronirol para que te asegures de que esa mascarilla que tiene los polinucleótidos, que tiene ácido hialurónico, penetre a la epidermis. ¿Listo? Bueno, entonces eso como primera medida. Luego que tenemos la profundidad de los tejidos. Entonces, ¿por qué no es suficiente solamente el Dermapen? Porque la terapia de micronirol nada más te va a alcanzar a llegar a las primeras capas de la epidermis. Entonces, vas a alcanzar una profundidad básicamente que te va a penetrar el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso y de pronto no alcanza ni siquiera el estrato espinoso. Entonces, no te va a alcanzar. ¿Dónde tienes tú la actividad mitótica?
la tienes en el estrato basal. Entonces, nunca un microneedle lo vas a aplicar para que llegue al estrato basal, porque si pones un Dermapen a que llegue profundo, lo que vas a hacer es alacerar la piel. Entonces, hay algunas, ¿quiénes son las que más hacen eso? Las cosmetólogas. Pero nosotros como médicos no debemos hacerlo, porque lo que vamos a generar es una abrasión a la piel. Entonces, por eso yo les sugiero combinar las terapias. Entonces, como yo tengo, básicamente, el estrato basal está profundo y yo voy a tenerla a una profundidad de 1.5 milímetros, ¿vale? Y además, sabiendo que la nutrición de la epidermis, que es lo que nosotros vemos, depende de la dermis. Entonces, si yo me quedo solamente en la epidermis, va a ser un efecto que va a ser muy pasajero, que va a durar básicamente los 21 días en el cual se produce el recambio de la piel, que pasa del estrato basal, la célula de diferenciarse en mitosis y se va a ir al estrato córneo ya muerta, 21 días. Entonces, por eso yo necesito aplicarlo en un plano más profundo que me garantice una nutrición de básicamente de la dermis para que me mantenga en muy buenas condiciones la epidermis, ¿vale? Entonces, básicamente la dermis es la que le va a dar el soporte a la epidermis. La epidermis no tiene vaso sanguíneo, ya eso lo vimos cuando estuvimos en el diplomado, entonces ella depende 100% de la dermis. Y la dermis es la que contiene los fibroblastos, entonces vamos a ver que los exosomas además van a generar un efecto de estímulo como un factor de crecimiento que va a hacer que los fibroblastos también proliferen más, produzcan mayor colágeno y eso me dé una piel mucho más firme. Tienen las propias fibras de colágeno, entonces esos polinucleótidos que contiene el vial de Vitech, pues ¿dónde sería más útil? ¿En la epidermis o en la dermis? Pues lógicamente en la dermis, no digo que la epidermis no se va a beneficiar, pero pasa muy rápido. En cambio, si yo hago un estímulo de la dermis, voy a asegurarme que el que me da el sostén se mantenga en muy buenas condiciones. Y es por esto, entonces, porque la unión dermoepidérmica es donde se da, aquí tenemos la dermis y acá tenemos la epidermis, aquí tenemos el estrato basal, aquí es donde se da ese efecto de oxigenación y de nutrición de la epidermis. Entonces, por eso es que yo siempre les hago la salvedad. El microneedle es necesario para que el activo penetre y para también estimular la epidermis, pero yo debo también asegurarme de hacer el estímulo en la dermis para hacer que el efecto sea mucho más marcado y mucho más prolongado a lo largo del tiempo que sencillamente una aplicación de Dermapen. Bueno, y a la hipodermis, que es la capa de grasa, que esa la estimulamos, por ejemplo, con Duraform. Y bueno, diferencias entre piel joven y envejecida, que no me voy a quedar allí contigo en eso, porque ya tú lo sabes muy bien. Entonces vamos a entrar a los protocolos del rejuvenecimiento cutáneo. Entonces, para rejuvenecimiento cutáneo, tú si quieres, sí puedes aplicar el producto solamente con Dermapen, si tu paciente de pronto es muy joven. Yo siempre les sugiero, el vial trae, cada vial de Vitech trae 5 cc, entonces tú te vas a gastar 2.5 más o menos, te lo vas a gastar en una sesión. Entonces, hay, por ejemplo, otra combinación que a mí me parece que es súper ganadora y es Neuraderm con los exosomas. Luis, el Neuraderm se puede inyectar, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es muy importante porque hay muchos productos cóctel de mesoterapia que no tienen permiso para inyectarlo, sino solamente para aplicarlo tópico. Entonces, el Neuraderm, por ejemplo, como el exosoma es un producto que es de muy alto costo, entonces porque la tecnología cuesta, entonces yo les sugiero, para hacerlo que rinda un poquito más, yo les sugiero que lo mezclen los 2.5 con un cc de Neuraderm.
Entonces tú tomas la jeringuita, sacas 2.5 del exosoma, sacas un cc de Neuraderm, lo mezclas y ya te da una cantidad de 3.5, no friegue, con 3.5 tú trabajas súper bien una aplicación intradérmica, entonces vas a aplicarlo intradérmico, como ya ahorita te lo muestro en otra diapositiva, aplicas con una agujita de 34 gauge por 4 y aplicas bolitos, pápulas de 0,05 a 0,1 separados cada 1 centímetro, en toda la cara. Le colocas dermadol, que también tiene Luis, 20 minutitos antes. Si le colocas ¿cómo se llama ese plástico? El vinipel. En la cara se absorbe mucho más rápido, penetra mucho más y así puedes hacer las punciones por mesoterapia. Entonces hace que te rinda mucho más el producto y además que el Neuraderm también tiene aminoácidos, tiene vitaminas, es un cóctel que te va a reforzar muchísimo más el exosoma, o sea, te va a quedar una piel de verdad que muy, muy bonita y el precio creo que no es tan exagerado. ¿Cuánto cuesta el Neuraderm, Luis? O sea, y la caja tiene 5 viales. 3 viales. O sea, está bien porque en 180 sacas un CC, tienes para 3 pacientes haciendo este protocolo. Entonces, sí, sí, de verdad, vale la pena, te hace rendir el exosoma y además te da un valor agregado en la nutrición de la piel. Bueno, entonces, si tú lo vas a hacer solamente el exosoma, yo siempre digo, combinen terapias, combinen productos para que el tejido sea, para que el resultado sea mucho más majestuoso. Vamos a poner de pronto, yo no sé si Luis me está grabando, pero el Neuraderm es equivalente a NSTF, pero tiene además un componente que actúa en el complejo de proteínas SNARE, entonces te va a ayudar a que disminuya, además que no tiene el otro, te va a ayudar a que disminuyan un poquito las arrugas dinámicas, ¿vale? Porque también inhibe un poquito el complejo SNARE y te ayuda a que la contracción no sea tan fuerte. De hecho, que el Neuraderm va buenísimo, o sea, por ejemplo, tú pones toxina primero, luego haces este cóctel de Neuraderm con exosoma, wow, la piel te queda luminosa y espectacular. Doc, una preguntita. ¿El Neurader se colocaría después o antes de la toxina? Porque yo he visto pacientes que se hacen toxina y se realizan plasma y como que disminuye. ¿Por qué? No sé, pero sí he visto que el plasma rico en plaquetas disminuye la duración de la toxina. Porque el plasma produce, como tiene factores de crecimiento plaquetarios, los factores de crecimiento plaquetarios producen vasodilatación. Entonces, la vasodilatación hace que la toxina, como es dosis mínima, son microdosis, ¡pum!, se vaya por la circulación y no tiene el efecto que esperabas. Por eso es que no, yo por lo general, y creo que tú lo recuerdas, yo no sugiero aplicar nada o sea, en el momento de la toxina. A menos que sea un paciente de miércoles que tú digas, ay, este paciente se va de otra ciudad, de otro país, yo no sé, pero por lo menos esperar 3 días al menos. Tú sabes que la toxina, para que ellas entre, porque entra también por endocitosis en el botón sináptico, se tarda 3 días. No, sí, Entonces, Doc, claro, yo te estoy hablando en serio, estoy hablando de incluso hasta 14 días la toxina, porque yo ahora mismo estoy diciendo si se va a hacer plasma o algún tipo de mesoterapias, 1 mes y medio esperar como mínimo. sí, pero Porque, las plaquetas es por eso, Doc, por los factores de crecimiento plaquetarios que ok, producen vasodilatación. Y sabes que, por definición, bueno, yo hablo en general de cualquier cosa que tú quieras poner después de toxina, pero en el caso de las plaquetas, acuérdate que esos factores plaquetarios tienen una vida media como de 14 días. Y la toxina, a pesar de que entra en el botón sináptico a los 3 días, el efecto de ella es progresivo hasta el día 14. ujú. Entonces tienes los dos efectos, o sea, mientras ella va haciendo el efecto, el factor de crecimiento plaquetario tiene la misma duración. Y Entonces con es este por eso. producto, Doc, no es ¿Cómo con este inconveniente, producto? no es inconveniente. No,
No hay ningún inconveniente porque tú no tienes allí nada que te esté produciendo. ¿Qué tienes que evitar con la toxina? Básicamente vasodilatación. Vasodilatación y compresión que te lleve el producto a un plano que tú no quieres. O a otro músculo que no quieres. Entonces, el Neuraderm no tiene nada de eso. El Neuraderm, al contrario, lo que te va a hacer, lo único es que sí, yo lo que sugiero, obviamente, cada colega tiene su criterio y eso es respetable, pero yo lo que sugiero, basado en la farmacología y en el mecanismo de acción de la toxina, es aplicar después el Neuraderm. Porque a mí nunca me gusta, porque él se aplica inyectado. O sea, tú lo inyectas en la dermis. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes toxina, inyectaste, vas a colocar otra cosa, vas a tener ahí un revuelto de productos y a mí particularmente no me gusta. Pero tú puedes utilizarlo. Hay quienes lo aplican inmediatamente. Yo lo sugiero aplicarlo después. Yo Ya siento que cuando tú, el halo de difusión aumenta. el halo de difusión aumenta, la difusión y incluso te puede difundir a otros músculos que tú no quieres inhibir. Así es, así es. Entonces, el Neuraderm a mí me gusta mucho. Lo que yo hago, por ejemplo, cuando voy a poner Neuraderm es que lo aplico en el control de la toxina. Entonces, ahí hago la meso y también aplico Vampire. Entonces, el Vampire, por ejemplo, yo lo estaba aplicando después de la toxina, chin, chin, pero me di cuenta que no es tan bueno porque de todas maneras, por más que sea, el micronirol presiona la piel un poquito, entonces me puede alterar el halo de difusión de la toxina. Entonces, yo lo que estoy haciendo en toxina es aplico toxina y cuando cito a mi paciente al control entre el día 15 o el día 21, aplico Neuraderm y ahí sí le pongo, de pronto si necesito colocarle algo más de toxina se lo pongo, pero ya es mínimo y ahí mismo aplico por mesoterapia el Neuraderm y luego le hago el Vampire, que con eso te va súper. Yo creo que Luisito te debe dar algunas muestras de Vampire, ¿cierto? Luis hace de la reunión. Ni se dio cuenta que si tú le has dado muestras al doctor Pájaro, al doctor Hernández de Vampire. Bueno, él me Bueno, mostró exosomas y de verdad sí me encantó y de una. Pero sí, 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 Luis, necesito más muestricas para probar. Como el Vampire Viejo no le ha llevado. pero, pero llévale Vampire Dog y ese protocolo para toxina, como te digo, el Neurader, hazlo, de verdad, vas a ver. Y no es muy costoso porque un vial te sale como en 180. Si lo usas con los exosomas, te sale un CC, o sea, te alcanza con exosomas, te alcanza para 3 sesiones o 3 pacientes. De verdad que es súper, es súper. Y el Vampire yo lo hago siempre, siempre después de toxina y el resultado, porque además tiene toxina botulínica. Entonces el resultado es genial en cuanto a la luminosidad y a la apariencia tersa de la piel. Es muy lindo. Bueno, entonces, con esto, para rejuvenecimiento cutáneo, para seguir, básicamente, como te digo, viene el vial trae 5 cc, se utiliza 2.5 para cada sesión. Te sugiero, como te dije, combinarlo con el Neuraderm, un cc para que lo lleves a 3.5, aplicarlo intradérmico en toda la cara, incluso un poquito puedes aplicarlo en la parte del cuello. Y luego aplicas con Dermapen, con terapia de microneedle, si es una piel joven, puedes colocar la profundidad de las agujas entre 0,75 milímetros a 1 milímetro de profundidad, ya pieles más delgadas y envejecidas, un diámetro, una profundidad no mayor a 0,5, porque ya la piel se va a lacerar y entonces ya he tenido varios alumnos que no han tenido resultados muy buenos en pieles muy maduras que quieren profundizar demasiado con el Dermapen. Y luego sellas el tratamiento con 12 C de Vitech del gel. Recuerda que eso tiene polinucleótidos, tiene ácido hialurónico, tiene decapéptido, tiene aloe vera, entonces te va a terminar de nutrir mucho más la piel. O sea, esto unido más Neuraderm es una terapia top, top, top para rejuvenecimiento cutáneo de la piel. Y puedes hacer una sesión cada 15 o 21 días. Yo les sugiero
hacer sesiones cada 21 días, que es el tiempo en el cual, sobre todo en la piel, para tratar patologías dermocosméticas o para el rejuvenecimiento de la piel, yo se lo sugiero hacerlo cada 21 días porque sabes que es el tiempo que tarda el recambio de la piel. Entonces, digamos que, y no hacerlo como tan seguido, a veces el presupuesto del paciente tampoco da para cada 15 días. Entonces, de pronto entre 15 y 21 días, yo prefiero sí a los 21 días. Y lo ideal es que hagas un tratamiento de 4 sesiones, o sea, una caja para el paciente. Lo puedes hacer, no quiere decir que si no haces las 4, no haces ninguna, no pasa nada, pero tienes que explicarle a tu paciente que el resultado no va a ser tan satisfactorio como si se hace un tratamiento completo. ¿Listo? Bueno, entonces, para las patologías dermocosméticas estamos hablando de secuelas de acné, hiperpigmentaciones, cicatrices hipertróficas o queloides, lesiones ulceradas y manejo de heridas. Yo les sugiero una aplicación intradérmica con aguja de 34 gauge por 4 milímetros, que también las tiene Luis, las tiene Wominsky. ¿Y cuál es el objetivo? Como lo mostramos en esta diapositiva. El objetivo es que tú alcances y atravieses el estrato basal, ¿vale? Entonces, el estrato basal es el lugar del epitelio, de la epidermis, donde tengo la actividad mitótica. Entonces, si yo tengo unos exosomas que tiene información, tiene RNA, tiene DNA, me va a ayudar a acelerar la regeneración tisular y la proliferación tisular, pues lo más lógico es que yo tenga que asegurarme que él atraviese y pase el estrato basal para que me pueda hacer ese estímulo. Si yo lo aplico en el estrato espinoso, pues ya no voy a tener ninguna injerencia en la actividad mitótica del epitelio. Entonces, por esa razón es que yo les sugiero que lo apliquen con aguja 34 gauge por 4 milímetros para que ustedes se aseguren en un ángulo de 45 grados o de 25 grados, para que ustedes se aseguren que llegue al estrato basal y se quede allí y haga el estímulo que yo estoy buscando para ese paciente. Si lo aplicas con Neuraderm, sencillamente tú lo que haces es mezclar un cc de Neuraderm más los 2.5 y lo aplicas igual, o sea, porque igual tiene permiso también. Y otra cosa importante, Doc, estos exosomas también tienen permiso de INVIMA para aplicación inyectable, que eso también es importante, porque hay otros exosomas por ahí que son tópicos. Entonces, si de pronto le llega a pasar algo al paciente, que de todas maneras te puede pasar con un exosoma, tú puedes tener una reacción alérgica, o sea, eso puede pasar, pero no es lo mismo que te suceda con un producto que tiene todo el aval del INVIMA para inyectarlo que te pase con uno que no se puede inyectar. Porque lo primero que te van a decir, ¿para qué inyecto algo que no tiene permiso para inyectar? Sino que es tópico. Vale, dime, Doc. Doc, entonces, digamos, en las contraindicaciones, pacientes que son alérgicos a las manzanas o algo así, qué sé yo. Podría ser, exacto, que tenga reacciones alérgicas de origen vegetal. Y en los pacientes, dime, Doc. Sí, contraindicaciones, Doc. Y en caso también, básicamente son pacientes que tengan hipersensibilidad conocida de origen vegetal y especialmente las manzanas, lógicamente, también pacientes con dermatitis atópicas. Entonces, hay que indagar esos antecedentes, pacientes con dermatitis atópica, con hipersensibilidades cutáneas, con historias no tanto de exantema, sino de, ¿cómo es que se llama cuando salen las ronchas esas? Se me olvidó. No, eso es, se me olvidó. Se me olvidó. Espérate, ¿cómo se llama eso? ¿No te acuerdas? Cuando salen un poco de ronchas por alergia, eso tiene un nombre. No me acuerdo. Bueno, yo ahora busco y me acuerdo. De pronto me acuerdo en el camino. Bueno, es un cuadro alérgico que se caracteriza por la formación básicamente son máculas eritematosas gruesas. Ese tipo de pacientes están contraindicados, por eso tiene un nombre en dermatología y ahora se me olvidó. Bueno,
todo este tipo de pacientes están contraindicados. Incluso Luis tuvo un caso de una médico que tuvo una reacción de hipersensibilidad. Eso puede pasar, es esperable. Pasa que el que nunca se ha puesto, nunca estaba expuesto en la manzana, no sé, no a los polinucleótidos, primera vez que se los inyecta, puede pasar. Ahí el manejo básico, lógicamente puedes utilizar corticoides. De todas maneras, el corticoide aquí no va, honestamente, lo único que va a tratar es la alergia, porque esto no tiene ningún estímulo como por ejemplo un bioestimulador, como por ejemplo el ácido hialurónico, los hilos tensores, que sí va a producir una inflamación localizada y controlada para que produzca colágeno. Esto no, esto sencillamente es un mensajero. Entonces los corticoides no tienen ningún problema en caso de que tu paciente presente una reacción de hipersensibilidad, y antihistamínicos a mí me va bien para dermatitis atópica. Me va bien con la levocetiricina. Entonces también lo puedes utilizar. Hay casos, también hubo un caso de un paciente que me mandó Luis Isabel de un cliente de él, que, y te acuerdas, Luis, que hizo alergia a la toxina, le puso Ciax y le salieron un poco de ronchas. Entonces, ese paciente le echaron la culpa al Ciax, obviamente. Es lo primero que hace un médico. No, el producto. Entonces empezamos a indagar y resulta que ese paciente estaba en manejo por alergología, por dermatitis atópicas, por hipersensibilidades, alergias a múltiples componentes, estaba en test cutáneo. O sea, es un paciente que yo le dije a Luis, pues, ¿para qué le inyectaron a ese paciente? Si es alérgico hasta al oxígeno, entonces, que respira. O sea, está contraindicado. Entonces, ese tipo de Claro, pacientes. oye, corticoide le enviaron, igual. No, sí, igual ¿Qué corticoide. corticoide usted le parece mejor para esas situaciones? ¿Qué corticoide? ¿Sí? Yo utilizo dexametasona. De La 8. dexametasona, 8 miligramos en una dosis única, y algunas veces cuando no vuelvo a inyectar en 3 días, le doy el antihistamínico. Si se mantiene el rash, ay Dios mío, ¿cómo se llama eso? No sé, No, urticaria. urticaria, exactamente. Iba a estar tranquila hasta que me acordara. La urticaria, exacto. Entonces, en el caso de que se mantengan los signos inflamatorios de la piel, la urticaria, el eritema, usted lo que va a hacer es yo le doy un ciclo corto de prednisolona. Entonces, utilizo prednisolona de 5 miligramos por unos 3, 6, 9, 12 días. Entonces, empiezo los primeros 3 días, se toma una dosis diaria de prednisolona de 20, o sea, como la pastilla viene de 5, entonces se toma 4 pastillas en una sola toma durante 3 días, es decir, 20 miligramos. Ya el día cuarto se toma 15 miligramos, es decir, 3 pastillas, entre el día cuarto, quinto y sexto. Luego al séptimo día se toma 2, o sea, 10 miligramos. El día 7, 8 y 9. Ya el día 10, 11 y 12 se toma una sola. Y al día 13 termina, cuando se mantiene muy seguida la respuesta alérgica. Listo. Exacto, con eso te va bien. Si no mejora, como te digo, primero Dexa, luego le das al paciente la levocetiricina. A veces me voy con Alegra cuando es muy fuerte. Pacientes también que tienen antecedentes de rinitis y eso, son pacientes que pueden hacer reacciones alérgicas. Si no me voy con lo empiezo con Levo, me voy con Alegra, y si ya definitivamente nada, pues ya me toca con el ciclo de prednisolona, y generalmente con eso sí sale. Evita otros, yo por ejemplo dejé de inyectar el diprospan, que es muy bueno, pero como es de acción retardada, en algunos pacientes produce acné. Entonces empiezan a brotarse todos, sobre todo ese tipo de corticoides de acción prolongada. Entonces lo dejé de utilizar porque tiene ese efecto adverso maluquito. Entonces me quedé con la dexametasona genérica. O puedes usar Decadron también, que va mucho mejor. Bueno, listo, Doc. Entonces ahí
34 Gauss por media. Bueno, el protocolo de manejo para piel íntegra, entiéndase, piel íntegra es la piel que no tiene ninguna laceración, ninguna ulceración, nada. O sea, que básicamente es para secuelas de acné, hiperpigmentaciones, cicatrices hipertróficas, queloides, no para lesiones ulceradas. Entonces, en ese caso de la piel íntegra, yo voy a hacer pues mi asepsia y antisepsia normal, puedo aplicar dermadol durante 30 minutos, marcación de la zona afectada que quiero tratar. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con melasma, entonces, y vas a trabajar la zona donde está la mancha, y ahí es donde vas a marcar cada 1 centímetro, vas a colocar un puntito cada 1 centímetro, y vas a hacer tu aplicación intradérmica con aguja de 34 Gauss por 4 milímetros, y vas a hacer en angulación de 15 grados, aplicas de 0,05 a 0,1 ml en cada punto. ¿Listo? Que te quede una papulita. Con la cantidad restante, entonces, ya si tú tienes, por ejemplo, si mezclas Neuraderm con el exosoma, con el Vitech, puedes manejar toda la cara con intradérmico, y te va a sobrar para hacer un buen tratamiento con Dermapen. Entonces, ya con la terapia de microneedle vas a hacerla a una profundidad con lo que te quedó de 0,75 a 1 milímetro de profundidad, y vas a sellar el tratamiento, ya lo aplicas en toda la piel con el Dermapen hasta que ya veas que se absorbió, que la cara, preferiblemente sí es bueno que la piel quede eritematosa, porque eso es señal de que sí efectivamente la aguja penetró, no sangrando, sino eritema. Y luego que ya tienes tu eritema y que ya viste que ya se absorbió el restante del exosoma, entonces ya sellas tu tratamiento con 12 cc de Vitech. Entonces ahí sí haces un poco de masaje hacia arriba y haces un poco de digitopresión muy suave para favorecer que penetre el gel en esos microcanales que creó el Dermapen. Y finalizas con tu protección solar. Listo. En el caso de las lesiones ulceradas, entonces, sí, bueno, y aquí tú sabes que, por ejemplo, si tienes un melasma, tienes que integrarlo con peelings, tienes que integrarlo con despigmentantes en la casa, dependiendo del tipo de melasma. Vale, ya tienes que combinar el tratamiento porque solamente a punta de exosoma no va a salir. Ya en el caso de las cicatrices hipertróficas y de los queloides, ya también puedes también aplicar otros activos. Por ejemplo, hay unos que son de verdad, bueno, debo decirlo porque me gusta mucho, que son de Toscani, que tienen firming y todas estas cosas que te ayudan también. Hay uno que es precisamente para disminuir las cicatrices hipertróficas, pero tienen un problema, y es que ellos no tienen registro INVIMA para inyectar. Entonces, ese es un problema grande. Pero digamos que con eso, sí es rejuvenecimiento y todo, por eso es que yo recomiendo básicamente Neuraderm, porque es el único que de todos los activos para meso, de los pocos que tiene permiso para inyectar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este momento por la ley y todo eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y finalizas con tu protección solar. En el caso de que tengas lesiones ulceradas, que también es muy frecuente y es también una muy buena manera de ayudar a la gente, sobre todo los pacientes que tuvieron, no sé, alguna lesión vascular, que no supieron manejar bien, otro colega, si de pronto te llega a pasar a ti, uno nunca está exento de que eso le pase, o si de pronto tienes un paciente de cirugía plástica que estás ayudándole a que mejore una cicatriz. Hay muchos pacientes de cirugía plástica que no tienen una buena cicatrización, hay dehiscencia de la sutura, todo eso, entonces es una muy buena lección para eso. Incluso si haces procedimientos, yo no sé si tú estás haciendo estás haciendo procedimientos quirúrgicos menores, como por ejemplo la blefaros, lip lift, alarplastia. De verdad que en esos casos yo les súper recomiendo para la cicatrización hacer una aplicación antes de suturar de los exosomas, ya hiciste una pequeña cantidad, y luego hacer la sutura, y con eso te garantizas, mejor dicho, que eso, y puedes hacer otra sesión más a los 21 días aplicando con la agujita en el lugar de la herida quirúrgica,
de la cicatriz y eso va a hacer que esa cicatriz quede, mejor dicho, espectacular, ¿vale? Entonces, lo recomiendo muchísimo, muchísimo en ese tipo de procedimientos, que además son más rentables que la medicina, que los procedimientos mínimamente invasivos, porque no tienes que gastar en ácido hialurónico, el biosimulador, hilos, todo eso cuesta. Bueno, entonces en ese caso, ¿vale? Y también básicamente lo que va a ser la regeneración tisular. Este caso que yo creo que tú lo viste en la formación de nosotros de complicaciones con ácido hialurónico, en ese caso nosotros digamos que podemos integrar los exosomas sin dejar de lado lo demás que debemos hacer para rehabilitar esa úlcera, ¿vale? Que básicamente es manejo de heridas avanzado. Entonces, en estos casos podemos integrar la terapia. Entonces, lo importante es debridar la herida, ya sea que tengas una herida quirúrgica, ya sea que tengas una úlcera producto de una lesión vascular, ya sea que tengas una úlcera vascular también. Hay muchos médicos dedicados en la consulta particular a tratar este tipo de patologías y es verdad que les va muy bien porque el sistema no le da un buen manejo a estos pacientes. Entonces, bueno, para todo ese tipo de lesiones crónicas va muy bien. Siempre importante, debridamiento de la herida, la limpieza con clorexidina en spray, que yo siempre se las recomiendo porque además tiene un efecto antiséptico, también tiene un efecto en la proliferación celular, entonces aumenta la velocidad de cicatrización. Y lavado con solución salina. El fitostimuline, que no puede dejarse de lado en este tipo de patologías de heridas, y él tiene el Tricum vulgare y el fenoxietanol, que también es un antiséptico y aumenta la proliferación y la migración de fibroblastos para que hagan ese proceso de cicatrización. La antibiótico-terapia, obviamente, según corresponda, si es el caso que necesita, amerite antibiótico. Y bueno, al iniciar, en cuanto a la terapia regenerativa, yo les aconsejo inicialmente evaluarla y aplicarla en el proceso de reepitelización. O sea, una cosa es que tú hagas una blefaro, hagas un lip lift, hagas una cervicoplastia, hagas una larplastia, tienes tu herida quirúrgica limpia, aplicas tus exosomas. Esa es una cosa. Otra cosa muy diferente es el paciente que ya te llega toreado de otro lado con por ejemplo, es muy frecuente en los pacientes que se hacen abdominoplastia, pacientes incluso que se hacen cesárea, que hacen laparotomía, y bueno, braquioplastias también cuando tienen esas incisiones quirúrgicas tan grandes y no cicatrizan bien, es muy frecuente. Entonces, en ese caso, pues hay que esperar el proceso y controlar el proceso infeccioso antes de aplicar el exosoma con solución y allí vas a aplicar el Vitech con la agujita de 34 gauge por 4 milímetros cada 0,5 centímetros sobre la lesión. ¿Listo? Porque ya si es una herida, es una cosa lineal, no es toda la cara, entonces tú ya aplicas cada medio centímetro, un puntico es 0,05, 0,1. ¿Listo? Y también el plasma de segunda generación, tú aprendiste, ¿verdad? Plasma segunda generación, el coágulo de fibrina. Sí, doc. Perfecto. Ese te va súper bien para, ya es complementario en cuanto a medicina regenerativa. Entonces tú aplicas tu exosoma, haces el lavado de tu herida y ya cuando están en repitelización, que ya básicamente son a las 48 horas, tú la reconoces porque, por ejemplo, aquí ya empiezas a ver cómo ya el tejido empezó a repitelizar. Entonces ya tú ves que la úlcera no está tan profunda, entonces ese es el momento preciso y la infección está controlada para aplicar el exosoma con la agujita profundo y además aplicas ya el plasma de segunda generación, dejas el coagulito de fibrina allí para que haga todo ese proceso de cicatrización. Bueno, ¿qué más? Bueno, ajá, el plasma de segunda generación lo cambias cada 3 días. Recuerda que eso se forma una costra y eso tienes que quitarlo, o sea, tienes que humedecerlo primero con solución salina porque si lo quitas así seco, se trae todo, todo es todo. Entonces hay que mojarlo muy bien, empapar la gasita, retirarlo con cuidadito para que no se levante la costra.
¿vale? Y ahí tú miras si haces otra vez nuevamente un plasma de segunda generación y lo vuelves a colocar. Básicamente no necesita más de 3 sesiones de esto para que el tejido nuevamente repitelice. Y el Vitech lo vas a aplicar a los 15 días. ¿Por qué lo vas a aplicar a los 15 días y no a los 21? Porque tienes una úlcera. Entonces no hay epitelio. No hay que esperar los 21 días, sino a los 15 días lo aplicas porque apenas el epitelio se va a formar. Entonces ya cuando has reepitelizado, cuando ya tienes la cicatriz, ya tú ahí sí puedes seguir aplicando los exosomas porque te va a ayudar a que ese tejido no tenga una cicatriz hipertrófica, ya lo haces cada 21 días. ¿Listo? Hasta que completes las 4 sesiones. Bueno, este es el coágulo de fibrina, que creo que tú también lo viste, entonces ahí queda como una costrita, entonces yo siempre digo tengan mucho cuidado, se deja normalmente tapadito, hay que humedecerlo muy bien con solución salina para retirarlo y esto ya es lo que ves al día 10, ya aquí en esta fase ya la piel repitelizó, ya tenemos como tal el epitelio y ya en esta fase ya debiste haber aplicado por primera vez los exosomas, ahí sí ya te esperas a los 21 días para volverlos a inyectar y seguirlos inyectando cada 21 días para que no te salga cicatriz hipertrófica y ya aquí puedes utilizar también el SCAR MD, que es el cicatrizante que la verdad me ha dado resultados favorables, entonces exosomas cada 21 días hasta completar 4 sesiones y el SCAR MD en la mañana y en la noche sobre la zona de la lesión y protección solar, ¿vale? Con eso logras que en un mes ya mira cómo está la lesión, la cicatriz, se nota un poquito, pero ya luego de 6 meses ya está como si nada. Entonces, eso es muy importante y de verdad que es una herramienta muy útil también para el manejo de complicaciones y de estas patologías vasculares y ulceradas. Bueno, esto también es una evolución de una terapia regenerativa. El caso, aquí lo único que no se hizo fue los exosomas, porque en ese momento no estaban todavía, no los teníamos en Wominsky, pero si tú lo incluyes en el manejo, como te lo expliqué, ya a las 48 horas de repitelizar, básicamente sería esta, mira, aquí tiene 24 horas, aquí tiene 72 horas. Ya en esta fase, ya aquí, en las 72 horas puedes iniciar. Ya obviamente eso fue una lesión vascular, ya ahí hay que dar antibiótico, bueno, en fin. Y ya en esta fase, ya cuando tú ves que el tejido empieza a recuperarse, ya es momento para inyectar el exosoma y después dejar el taponcito de fibrina para que ya ese tejido empiece a repitelizar y mira que ya una semana ya el tejido está como si nada. Bueno, en cuanto a la terapia capilar, entonces, perdóname un segundito, Luis, ¿tú de casualidad tienes la foto de Andrés? Bueno, te la pasas al doctor porque yo no alcancé a incluirla ahí en la presentación, que ya Andrés tiene un resultado bien interesante con 2 sesiones de exosoma. Tenemos que hacer la tercera. Bueno, entonces, en la aplicación para la terapia capilar, Doc, te va súper bien. Allí búscate también otros productos capilares que son buenísimos. Te recomiendo la línea capilar de... amor, ¿cómo es que se llama ese laboratorio el señor Billy? De Mesoesthetic y de Pineda. Ellos tienen permiso para inyectar y he visto por comentarios y sugerencias de otros colegas que tienen muy buenos resultados. Yo particularmente, bueno, aquí yo lo que les recomiendo es mezclarlo con factores de crecimiento, pero los factores de crecimiento que yo utilizo, que son los de SkinGen, tienen un problema y tampoco tienen permiso para inyectar. Entonces, yo lo he aplicado, por ejemplo, a Andrés se los inyecto, pero porque Andrés es mi esposo y todo está bajo control. Pero yo no puedo inyectarle eso a un paciente externo, porque si algo llega a pasar, pues lo primero que me van a preguntar es que inyecté y esos de SkinGen no tienen, se aplican solamente con Dermapen, ¿vale? Pero entonces ahí sí te va súper bien unos factores de crecimiento, va súper bien también un cóctel que se llama Hair Cocktail de Toscani, es buenísimo también, obviamente como complemento de los exosomas, pero tiene el otro problema y es que no tiene tampoco registro para inyectar.
entonces ya eso me tocó sacarlo de lado. Ahora voy a indagar un poquito en Mesoesthetic y en Pineda para ver cómo puedo reemplazar esos productos con productos que sí tengan permiso para poderse inyectar, ¿vale? Como te digo, en facial para rejuvenecimiento no tienes que buscar más porque con Neuraderm tienes para hacer de sobra y más los exosomas. Pero en terapia capilar, sí, Luis, yo creo que va a tener que buscar algo que se pueda combinar para potencializar el efecto del exosoma y básicamente es la nutrición del cabello. Entonces ahí sí hay que indagar un poquito más para ver con qué se puede mezclar. Como te digo, con Andrés los resultados que tú vas a ver son con los exosomas más factores de crecimiento. Bueno, capilares, porque no son los mismos los capilares a los cutáneos. Bueno, entonces, en la terapia capilar, entonces vamos a aplicarlo en plano profundo. Entonces, allí vamos a abordar como en rejuvenecimiento 2 técnicas. Aplicación a nivel del cuero cabelludo con aguja de 34 gauge por 4 y también aplicación superficial con terapia de microneedle. Entonces, vamos a hacer en la terapia capilar profunda, es importante, Doc, que tú tengas folículo piloso para esto. O sea, si no hay folículos y el paciente ya está calvo, no te van a servir los exosomas, ya ahí hay que hacer implante capilar, ¿vale? Entonces siempre debes tener eso en cuenta, sobre todo es muy buenísimo en pacientes con alopecia areata, sobre todo en pacientes femeninas. Entonces tiene muy buenos resultados porque ya la alopecia areata es una zona de alopecia que se dio ya sea por un trastorno hormonal o por un trastorno emocional, que es más frecuente de los trastornos emocionales y el estrés que llevan a esos casos de alopecia areata. En hombres, ya en las zonas alopécicas, androgénicas, sin nada de folículo, toca hacer implante. Pero en las zonas donde todavía hay zonas de folículo, es ideal utilizarlo y tiene muy buenos resultados. Entonces, tú vas a marcar, como ya la zona, por ejemplo, en una caso de una alopecia areata es más pequeña, tú vas a marcar, dependiendo de la extensión de la zona de alopecia, vas a marcar ya sea cada medio centímetro o cada 1 centímetro. Y vas a aplicar en ángulo de 45 grados o en 90 con aguja de 34 gauge por 4 milímetros. ¿Por qué 90? Y no como en la piel que uno va como a 10, a 15 grados, con la misma profundidad. Porque el bulbo piloso está profundo. Entonces tenemos que procurar llegar al bulbo, que es lo que da la irrigación al folículo piloso desde la base. Entonces por eso en 90 o en 45. ¿Listo? Y vamos a aplicar dosis de 0,05 a 0,1 ml por cada punto. Bueno, y luego de hacer esa aplicación arde un poquito, es un poquito incómodo. Vamos a... bueno, pues también otra cosa, lo puedes mezclar también con lidocaína. Entonces, generalmente yo lo que hago es una mezcla de, un CC, vamos a hablar del activo de mesoterapia porque no te puedo recomendar algo que no tiene permiso para inyectar. La mesoterapia, ponle tú un CC, más los 2.5 del exosoma, que el exosoma es obviamente la primera lección. Puedes colocarle un CC del otro activo de meso, ya tienes 3.5, más medio CC de lidocaína. Y lo mezclas para que no duela tanto, ¿vale? Entonces ahí vas infiltrando y se va generando un efecto de hipoestesia y no le duele tanto al paciente porque el cuero cabelludo siempre duele bastantico, bastante doloroso. Bueno, y así cuando ya tienes la zona por el efecto de la lidocaína, la tienes también con hipoestesia porque el microneedle en el cuero cabelludo, no sé si lo has hecho, duele y da como un corrientazo feo, pero esa vaina es bastante incómoda en el cuero cabelludo. Entonces ya después, con terapia de microneedle, aquí sí a una profundidad de 1 milímetro, aquí sí va a sangrar el paciente porque estamos hablando del cuero cabelludo y tengo que llegar al bulbo. El bulbo está profundo, entonces tengo que aplicarlo a 1 milímetro, ¿vale? Ahí sí va a generar un sangrado y es normal y debo hacerlo para que el producto llegue a donde yo quiero. Si lo aplico a medio milímetro, esa vaina no va a hacer nada, porque tengo que llegar profundo donde está el bulbo para asegurarme que se nutra, donde están los vasos sanguíneos, para que además formación de nuevo pelo, además el cabello que ya está se aumente el grosor de la fibra. Bueno,
Aquí ya se va a aplicar cada 15 o cada 21 días durante 4 sesiones y sugiero complementar con otras terapias regenerativas y también con manejo tópico. Entonces aquí no podemos olvidarnos del minoxidil. Entonces oral y tópico también para que optimices el resultado en los pacientes. ¿Listo? Mira, este es un caso, yo la verdad no hago mucha tricología, pero ya la estoy haciendo más. Yo traigo, este caso es mío. Yo tuve una alopecia areata por un estrés tenaz y aquí está el día 0 cuando empezamos la aplicación. Luego, mira la segunda semana, ya luego de la primera sesión de exosomas con factores de crecimiento capilar. Mira la diferencia en el grosor del pelo, se ve mucho más gruesito. Y aquí está desde el primer día y ya al finalizar el tratamiento, básicamente un mes, no mentira, 2 meses después de la primera sesión. O sea, ya completando 4 sesiones, ya salió el pelo completico, de ahí toca esperar todo el proceso para que el pelo crezca y todo normal. Y Luisito te va a compartir la foto de Andrés, que también tuvo un cambio muy, muy, muy interesante. Lógicamente en la porción anterior, donde ya hay calvicie, pues ahí no hay que implantar pelo, pero en la zona donde todavía habían folículos, el cabello ha engrosado y han salido muchos más folículos donde no había. Entonces, Doc, te lo súper recomiendo y ahí te di algunos tipsitos para que puedas combinar terapias y siempre pues buscar ayudarlos para que sus tratamientos obviamente sean exitosos. ¿Listo? Y bueno, siempre mantenernos humildes, esmerarnos mucho y lo primero, la ética profesional antes que cualquier cosa. Muchísimas gracias, Doc. Muy interesante, de verdad. Ay, Doc, a mí Sí. se me había olvidado. Dígame. Yo fui ¿cómo que se llama eso, Luis? ¿Dónde fui? A la MW. Sí, eso. Ajá, Y yo vi el stand. ajá. El En- stand de Vitech. sí, y la señora me mostró, mire, este soy yo, y me mostró un después. Me dijo que me hicieron unos puntos de sustentación con exosomas. Yo, puntos de sustentación con exosomas. Yo sí la vi que la piel, a nivel de piel, estaba bastante redensificada, estaba la piel un poquito más estirada, pero me dijo que puntos de sustentación. Yo, puntos de sustentación. Doc, esos puntos de sustentación, la verdad, es muy controversial, porque el estímulo se presenta en la zona de los ligamentos, que es lo que nosotros hacemos con ácido hialurónico y eso. Incluso eso no se hace ahorita, eso no es nuevo, eso es muy viejo y se hace incluso con plasma rico en plaquetas también. Entonces, pero es obviamente riesgoso porque si te inyectas en un vaso, hablando del plasma, no los exosomas, si inyectas un vaso, se emboliza, se forma un tapón de plaquetas y miércoles, un problema. Yo la verdad es que ese tema es bastante controversial. Habría que investigar, buscar estudios, porque lo que no está estudiado y no hay evidencia de que sea así, pues yo no lo creo, la verdad. Ok, Ustedes Doc. A mí siempre me han llamó sido, la atención porque me mostró una foto de un antes de ella y el después, y wow. la verdad es que, como te digo, el exosoma, lo que hay que buscar, es que uno ahí a menos que sí haya, porque bueno, el exosoma también tiene factor de crecimiento de fibroblastos, entonces también puede ser, pero habría que buscar estudios. No lo descarto, pero en esos casos cuando te presentas eso, bueno, sí está bien, pero muéstrame, el laboratorio debe tener estudios que avalen eso. ¿Por qué lo produce? ¿En qué puntos de anclaje específicos produce ese estímulo? Ok, No, Doc. no lo descarto, pero no te puedo dar tampoco, no lo puedo avalar porque yo no conozco estudios donde se hablen de los exosomas como tal y he indagado mucho en puntos de anclaje como por ejemplo la zona malar, la zona temporal. ¿Y cuánto tiempo demostró ella el cambio? Doc, como 3 meses. Bueno, habría que ver porque ella no tiene también Duraform. De pronto fue también otra cosa que se puso. Ah, O no, no, realmente no sé. Puede ser, porque por ejemplo, si tú combinas, que era lo que yo te decía, si yo combino Duraform
que el Duraform sí básicamente te va a dar, ahí sí colocas el Duraform en puntos de anclaje, te va a dar forma y estructura y además aplicas exosomas, ahí sí el resultado es wow, en 3 meses. Entonces habría que ver de pronto si fue puntos de anclaje con otra cosa, no solamente con exosomas. Ok, Doc. Ahí de pronto falta, de pronto déjale el dato a Luis para que si fue la persona con la que él es distribuidor, para que averigüen si de pronto cómo fue, si fue combinado con otra cosa o hay algún estudio que ellos tengan por parte del laboratorio. Porque igual es un tema para investigar. Pero yo, en mi opinión, creo que fue así más bien. Pero si yo combino cualquier técnica con ácido hialurónico, especialmente con bioestimuladores, en puntos de anclaje, como por ejemplo me lo da Duraform más exosomas y Neuraderm, el resultado es wow, así wow, en 3 meses. Ok, Doc. Entonces tendríamos que ver. Hay que investigarlo. Y Luis también que de pronto le pregunte a la que tiene el registro de los exosomas aquí de Vitech, a ver que se averigüe bien qué fue lo que hicieron para saber. Y yo te cuento. Exacto.